Bienvenidos a nuestro punto doctrinal. En este día hablaremos sobre las virtudes humanas y para este punto también vamos a tomar de nuestro gran santo San José María Escrivá de Balaguer. Lo primero que tenemos que saber es que todo por cuanto este gran santo enseñaba era porque realmente lo vivía, lo practicaba. Él era realmente como otro Cristo aquí en la tierra. Dos grandes rasgos pueden caracterizar a este santo. Primero, decían que era barro y segundo, que era gracia. Es decir, un santo sí, pero un hombre también. Es decir, lo que dice nuestro Señor Jesucristo, que nosotros somos solo barro, pero en manos del alfarero. San José María se confiaba absolutamente en la gracia y todas las virtudes resplandecían en él. Era un hombre perseverante, de gran ánimo, de un gran corazón. Era muy tierno, realmente era un padre. Para todos aquellos que siempre lo acompañaron, así se caracterizaba y así lo identificaban siempre. Entonces, si nosotros tenemos como ese gran ejemplo a San José María y nosotros también nos llamamos cristianos, entonces en cada uno de nosotros debe resplandecer todas esas virtudes de las cuales nuestro Señor Jesucristo enseñaba y nuestro gran santo también practicaba. Entonces un cristiano siempre se debe caracterizar, ¿por qué? Por ser muy generoso, por ser muy audaz, estar siempre muy alegre, muy caritativo, abandonado totalmente en los brazos de Dios Padre, ser un amigo, ser leal, ante todo la sinceridad. Esas y muchas más deben ser las virtudes que caractericen siempre a un cristiano. Y entonces nosotros debemos recordar que Dios se hizo hombre, se hizo como nosotros, para Él enseñarnos que nosotros desde nuestra humanidad éramos capaces de poder seguir adelante con las virtudes que Él nos enseñaba. Entonces Cristo se hace verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, ¿no? Buscamos siempre la perfección, buscamos siempre parecernos a Cristo. Existen dos pensamientos que son muy contrarios a lo que nosotros debemos definir como nuestra fe. El primer pensamiento, que es laicista, que consiste que ellos dicen que el evangelio es totalmente contrario a la virtud humana, es decir, que el evangelio oprime al hombre y no lo deja realmente ser libre. El segundo pensamiento, que es pietista, dice algo similar pero un poco contrario, porque dice que el ser humano ensucia la fe. Entonces, como si el evangelio y la humanidad fueran contrarios. Estos dos pensamientos no tienen nada que ver. Estos dos pensamientos olvidan lo que dice nuestro gran apóstol San Juan: y el verbo se hizo carne, porque precisamente nuestro Señor Jesucristo adquirió nuestra humanidad mostrándonos que era posible, que aquellos mandamientos que Dios Padre nos había dado no eran para oprimir al hombre, sino realmente para hacerlos libres. Y si nuestro Señor Jesucristo vino, era para darnos la libertad y enseñarnos que en Él todo se hace posible. Nosotros somos barro, es verdad, pero con la gracia de Dios todo lo podemos y todo lo alcanzamos. Entonces, debemos proyectar una formación humana, pero esta formación humana es una responsabilidad de todos, tanto de los educadores que están afuera y más aún, esos educadores que llamamos nosotros padres. Entonces consiste en conocer las virtudes y está muy bien que las conozcamos, pero dice nuestro gran santo que no hay nada más corruptible que el hecho de conocer algo y no practicarlo. Entonces consiste no solamente en conocer la naturaleza de la virtud y en qué consiste, si no llevamos a la práctica aquello que el Señor nos está dando por medio del conocimiento. Las virtudes se adquieren a través de la educación y la vivencia misma de cada día. Es decir, cada pequeño acto, cada cosa, cada instante va construyendo la virtud en la medida en que yo vaya llevándolo por el camino que Dios lo quiere, que Dios lo desea. Y estas virtudes siempre serán purificadas por medio de la gracia. El hombre que realmente practica la virtud se siente feliz, se siente orgulloso en todo momento, porque es algo que le impulsa, algo que él realmente desea. Es lo que verdaderamente inclina al cristiano, lo que realmente lo hace feliz. Practicar la virtud entonces realmente nos hace libres. Para un primer punto, entonces podemos establecer que es muy necesario que nosotros podamos conocer en qué consiste la virtud, ¿no? Pero entender que en ese conocimiento yo debo verlo en un hombre real, en un hombre concreto. Entonces,
Es decir, aquí pongo en el ejemplo a el hijo, ¿no? Entonces, y si tengo varios hijos, entonces saber que cada uno es muy diferente al otro. Cada uno con una naturaleza, una particularidad y una esencia que todos son muy diferentes. Entonces, la virtud, si bien sabemos que tiene algo particular, sabemos que para cada uno se debe practicar de manera diferente. Entonces yo debo conocer esto muy bien. Debemos entonces discernir el sentido de la virtud y también apelar a la razón y al corazón de los hijos, teniendo en cuenta lo que decía anteriormente, que cada uno es un ser individual y que cada uno merece y se proyecta de manera diferente. Entonces, la virtud no estropea en ningún momento la vida. En realidad, nosotros construimos la vida a través de la virtud, siendo felices y siendo realmente libres. El segundo paso que debemos tener en cuenta es enseñar a practicar esta virtud del cual ya tenemos suficiente conocimiento. No tener ningún afán porque nuestros hijos lleguen a tener esa perfecta virtud. Debemos ser muy pacientes, debemos ser muy sinceros, debemos ser muy ecuánimes en el momento en que nosotros estemos aplicando esta virtud para que nuestros hijos asimismo la adquieran. Y allí podremos entonces decir con nuestro apóstol San Juan, cuando nos habla en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 18, que nos enseña que el amor verdadero se mide en las obras y no en las palabras. Y muchos santos resumen entonces esto como obras son amores y no buenas razones. Nuestro querido Papa Juan Pablo II, en la carta que escribe a las familias, nos enseña que la familia es la primera escuela del ser humano. Y es allí donde podemos ver la sencillez del niño pequeño o esas ganas de ansiedad y de justicia que tiene un adolescente. Más aún, la responsabilidad que enfrentan los padres, porque tienen que ser ejemplo y perseverancia de aquella virtud que pretenden que sus hijos también alcancen. Y allí podemos ver entonces el hijo que es ahorrador y aquel que ahorra solamente por cumplir sus deseos, o el que dice las cosas sin pensar y todo por cuanto siente, mientras el que calla y guarda para sí todo sin querer manifestar absolutamente nada. La familia debe ser y promover la dignidad del hombre. Es allí donde podemos ver que somos una planta, que es necesario que nos pongan suficiente abono, que nos den suficiente luz y nos den suficiente agua, porque si alguno de estos tres elementos se sobrepasa o no lo tiene, la planta no va a crecer en realidad y no va a poder arraigar esas raíces que son necesarias. Cuando por gracia de Dios en las familias existen un número de hermanos, no solamente uno, los niños pueden entender que a través de sus hermanos existen más personas y es allí donde pueden comenzar a conocer el mundo exterior. Cuando somos bebés, podemos ver que ante la risa o ante el llanto hay una reacción de nuestros padres o de nuestros mayores. Si el niño está llorando solamente por mimos, se debe dejar llorar, porque el niño así irá comprendiendo que es más fácil atraer con sus sonrisas, con sus amores, que con mimos y con caprichos. El niño comienza a percibir que tras cada acción que él hace, se generará una respuesta de parte de los adultos. Allí el niño comienza a saber de forma inconsciente que no le gusta estar solo, porque siempre está rodeado de muchas personas. Inconscientemente, todo ser humano no le gusta la soledad. La soledad se aplica solamente para estar con Dios, pero no para el mundo exterior. Es necesario que nosotros siempre estemos acompañados, así nos ha creado Dios. Las primeras edades es un momento para aprovechar de manera muy grande. Y hay muchas familias que desgraciadamente pierden estos primeros momentos porque encierran al niño en una burbuja y no dejan y no permite que se desarrolle su inteligencia, sus sentimientos, porque siempre lo mantienen aislado. No debemos dejar nosotros perder estas oportunidades, porque de cada detalle, de cada circunstancia que Dios permite, es la forma en que se forman las virtudes y que nos formamos también nosotros, porque la familia
y esto es muy bonito, nosotros nos formamos recíprocamente. Así como el niño me enseña la sencillez, los padres me enseñan la perseverancia, y así sucesivamente. Cuando se llega a un momento de la adolescencia, se desarrolla de manera muy vehemente las pasiones, y aquí puede haber un salto muy grande hacia la virtud o un decaimiento según cada cual lo tome. Entonces, será las pasiones así como cuando azota el sol la planta, pero si aquella planta tiene las raíces muy bien cimentadas, será como la planta que volverá a florecer. En la adolescencia, cuando se encuentran con todas las personas y con todo lo que está a su alrededor, se dan cuenta de manera muy cruel de su fragilidad. Y hay que hacerles ver que esto es natural, que ellos no deben asustarse porque nosotros somos barro y tenemos muchas cualidades porque Dios nos ha creado de esa forma, pero también tenemos mucha fragilidad y es necesario que nosotros podamos reconocer nuestra fragilidad para así mismo levantarnos y recuperarnos de ello tras cada caída. Nuestro gran santo San José María Escrivá dice: para el hombre herido por el pecado, no es fácil guardar el equilibrio moral. Sin embargo, el don de la salvación por Cristo nos otorga la gracia necesaria para perseverar en la búsqueda de las virtudes. Es decir, por más fragilidad que nosotros podamos reconocer, por más heridas que quizás se hayan tenido en la niñez, eso no implica que nosotros no podamos levantarnos, porque siempre será más grande la gracia de Dios que nuestra miseria y que nuestra fragilidad. Debemos entender que Dios es un Padre y que su cualidad más grande y más hermosa es que sea misericordioso. Es con esos ojos de Padre que Él nos ve y siempre querrá ir a nuestro auxilio, a nuestra ayuda. Esa ayuda que nos brinda y que nos presta a través de los sacramentos, donde allí podemos adquirir la gracia. El sacramento más grande y del cual nosotros debemos tener mucho celo, que es la Santa Eucaristía, ya que allí es donde lo encontramos a Él mismo, donde podemos adquirir toda la gracia para poder levantarnos como esa planta que quiere nuevamente florecer. Estamos en manos del perfecto jardinero. Dios nos escucha y nos escucha de manera particular en todo momento. Si yo me siento frágil, debo acudir a la ayuda de nuestro Señor, siempre de la mano de Nuestra Señora, claro está, porque ella también, que es madre, sabe y conoce bien nuestras necesidades y la forma en que ella nos puede levantar. Ella, como es madre, sabe enseñarnos de la virtud. Dios es un perfecto educador y por eso permite que cada cosa y que cada detalle que ocurre a través del día nosotros lo aprovechemos para poder crecer en virtud. No existen en realidad para aquel que ama a Dios cosas malas, porque lo dice las Escrituras, que todo pasa por el bien de los que aman al Señor. Si yo tropiezo es porque Dios quería que yo me levantara, y es más grande el querer levantarme que quedarme allí tirado y embadurnado de barro. En las paredes del hogar es donde se forma la virtud, a través de los unos con los otros. Para los padres es muy importante mantener la serenidad, no tener un afán inconmovible de que sus hijos crezcan en virtud y que se vuelvan unos superhéroes, porque pueden atropellar al niño con tantas cosas que exigen. En la medida en que los padres sean serenos y que conjunto a ellos vayan creciendo también en la virtud, los niños aprenderán casi como si estuviesen cantando y les será muchísimo más sencillo, serán realmente libres y serán realmente felices en la medida que sus padres sean serenos y aprendan junto con ellos. San José María Escrivá decía que la práctica atractiva de la virtud, de la verdadera virtud, no es triste ni antipática, sino contagiosamente alegre. Cuando nosotros nos sentimos orgullosos de aquello que vivimos, es más fácil que se contagie y que los demás también quieran adquirir y aprender lo mismo que nosotros estamos aprendiendo. Enseñar, pero ser también lo que enseño. Lo que decíamos en un principio, San José María vivía realmente todo lo que enseñaba, el amor de Dios, las virtudes, el amor a la Santísima Virgen María. Y decía, la virtud sin orden es una extraña virtud.
Cuestión de finura en el espíritu, al saber que cada uno es totalmente diferente. Así como yo puedo reprender a uno en ese mismo instante y bajo ese mismo hecho, al saber que el otro es diferente, quizás tengo que no reprenderlo, sino, como decía Santa Teresita del Niño Jesús, castigarlo con un beso. Porque todos somos diferentes, pero cuando yo tengo esa finura de espíritu, esas ganas de dar amor y de que mis obras sean amor, soy capaz de darme cuenta de la necesidad que tiene cada alma que Dios me ha encomendado. Dice San José María: has errado en el camino si desprecias las cosas pequeñas. No podemos pretender luchar contra dragones cuando no somos capaces de aguantar la picada de un alfilerazo. Es allí donde comenzamos a construir ese gran traje de revestirnos de el mismo Cristo. Y el telar donde se construye cada una de esas piezas es la familia. Dejar en el lugar indicado las cosas. De la misma manera que a mí me gusta ver orden, también a los demás les gustará y será agradable para ellos encontrar también el orden. Escuchar el mismo chiste 10 veces, no importa, eso es caridad. Y tener la misma capacidad de reírse como si fuera la primera vez que lo estuvieran narrando. Hacer una llamada a aquel que salió con preocupación en la mañana. Acompañar a cenar al que llega tarde. Todos esos son cosas que van construyendo y son actos muy sencillos que no implican algo muy grande y que todos tenemos la capacidad de hacer. El camino de la virtud es como esa gran cancha donde nosotros vamos a jugar ese gran deporte de ser verdaderos cristianos, de alcanzar la verdadera virtud, que es imitar al mismo Cristo. Hay muchísima demanda entonces cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra incapacidad y por dónde empezar. Pero hay una cosa muy importante y es que el ser humano tiene un principio de armonía o una unidad de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida en que yo trabajo una sola virtud, automáticamente las otras o las falencias que yo veo a mi alrededor también van a crecer. Es decir, me dedico a una sola y Dios me dará la gracia de ir construyendo junto con lo demás. Igual que la familia. Si un miembro comienza a ser educado, todos los demás querrán aprender esa misma educación. Y es allí donde le preguntaban a San José María que cuál era esa primera virtud que se debía enseñar. Y él nos respondía que la primera virtud era la verdad, el ser sinceros. Y lo podemos ver claramente con las Sagradas Escrituras. Cuando nuestro Señor nos decía: yo soy el camino, la verdad y la vida. Encontrar la verdad es encontrar al mismo Cristo. Juan en 8:32 dice: la verdad os hará libres. Y es realmente donde nosotros podemos encontrar la libertad, cuando nos sentimos libres de poder decir todas las cosas sin tener ninguna reprensión, cuando encontramos la verdad a través de las Sagradas Escrituras. Santa Bernardita de Subirú tenía una sencillez de corazón impresionante y también era muy sincera, siempre mantuvo su verdad en el corazón. Y algún día la niña vio que una vaca tenía la panza de color verde y le preguntó a su papá qué le sucedía a la vaca, y el papá le dijo que la vaca tenía gastritis. La niña estaba muy angustiada por aquello que el animal padecía. Y cuando se reunió con sus amiguitos, les manifestó aquella preocupación de que la vaca tenía gastritis. Y los amiguitos la juzgaron, la señalaron de mentirosa. El papá se enteró de aquella historia que la niña había dicho y le dijo que por qué había dicho mentiras. Y la niña con mucha sinceridad dijo: como yo nunca lo he hecho, pensé que nadie sería capaz también de mentir. Y esta historia entonces nos enseña con claridad que siempre que mantengamos la verdad en nuestro corazón, tendremos esa mirada atrayente de Dios sobre cada uno de nosotros. Santiago en su carta, en el capítulo 5, en el versículo 2 dice: que vuestro sí sea un sí y que vuestro no sea un no. No podemos estar con tintas medias o, como lo dice nuestro Señor en el Apocalipsis, ser tibios. Nosotros debemos ser de un sí o de un no, y de esa manera podemos llevar en alto el ser el nombre de cristianos, el ser Cristo realmente, porque Cristo vino a traernos la verdad, a ser la luz, a ser la vida, y que Él sea nuestro camino.
Sin esta virtud sería imposible que nosotros pudiéramos tener realmente una familia, porque nosotros nos confiamos por completo en el otro. Cuando la familia ha sido sincera y ha crecido en esta virtud de la verdad, todas las espaldas se sienten absolutamente cubiertas, y yo nunca voy a dudar de mi hermano, de mi hermana, de mi madre, de mi padre, nunca, porque sé que ellos siempre han mantenido la transparencia para conmigo y para con los demás. En el hogar es allí donde se comienza a afianzar esa sinceridad, esa confianza, esa plenitud que yo puedo verlo a nivel natural dentro de mi familia, pero que también lo voy a revelar ante Dios Padre. Y es allí donde yo me puedo abandonar por completo en brazos de Dios e ir a la oración completamente confiada, porque así como mi familia es sincera conmigo, Dios también será sincero conmigo, y podré creer en todas sus promesas, en toda la realidad que está plasmada realmente en las Sagradas Escrituras. Como estoy completamente abandonada en los brazos de mi familia, en la familia no existe de que me miró mal o no me miró, se levantó, no, porque hay transparencia. No existe esa cobardía ante el querer decir cualquier opinión, porque ¿qué va a decir este o qué va a decir esta? No, eso se ve a nivel general dentro de la sociedad, pero dentro del hogar no sucede. Y si todos los hogares fueran de la misma transparencia, en el mundo existiría una total armonía, una total sinceridad, una total verdad. Es decir, que Cristo sería realmente el centro de todas nuestras vidas. La sinceridad ha de empapar todo el ambiente familiar. Cuando una vez se falla, se rompe todo. Y es como si comenzara a haber oscuridad en medio de ese hogar. Sin embargo, debemos, porque la virtud consiste en eso, en caernos, pero en también levantarnos. Los padres deben tener un olfato particular para cuando sus hijos dicen mentiras, pero nunca dudar que ellos están diciendo la verdad. Y esto es muy importante. Cuando sus hijos manifiesten algo, ustedes así crean en su imaginación que quizás no sea cierto, van a hacer su rostro como si fuera totalmente cierto. Y esto que están dudando lo van a llevar a la oración y se lo van a preguntar solamente a Dios. Pero que no haya en su rostro ningún gesto ni algo que manifieste que estén dudando de sus hijos. Porque si hay una manifestación de duda o un mal gesto, habrán cerrado la puerta para que sus hijos no vuelvan nunca a decir nada. Y hay que ponerse en posición de ellos. San Agustín decía que no hay pecado tan grande que yo no sea capaz de cometer. Es decir, aquello que sus hijos están manifestando y que ustedes quizás les está pareciendo escandaloso, ustedes también lo habrán podido cometer. Y no solamente de esa manera, quizás aún mayor. Los educadores se quejan de que no están diciendo la verdad, pero cuando dicen la verdad, entonces se asustan de ella. ¿Para qué entonces deseamos que nos digan la verdad si en el momento en que nos la dicen nos asustamos y nos defraudamos de aquello que nos están diciendo? No debemos confundir la sinceridad con ser groseros o con ser espontáneos. Esas son cosas totalmente diferentes. En mi corazón siempre debe verse la verdad, el querer manifestar, por más diferentes que sean las palabras, siempre lo que hay, con sinceridad, sin llegar a ser groseros y sin dejar a un lado cuán espontáneos seamos los unos de los otros. Desde pequeños, llamar las cosas como son, enseñar a los hijos que si están jugando, ellos tienen que ser rectos en el juego y no medirse con las trampas ni nada de eso. Ser normales y ser sencillos. Llamar las cosas como son. Mentira es mentira. No decir que mentira piadosa, ni mentira pequeña, ni mentira grande. Mentira es mentira y punto. Llamar las cosas tal cual son para que ellos mismos vayan formando esa conciencia de que no se debe decir mentiras. Los padres tienen una gran responsabilidad porque ellos tienen que ser el espejo de sus hijos. Los hijos aprenden muy rápido porque los niños tienen esa capacidad. Y si el niño se da cuenta de que sus padres mienten el uno al otro, el niño va a poder hacer lo mismo. Y no tendríamos entonces una autoridad moral de decir que está fallando en esa virtud. Debemos enseñarles a perseverar en eso,
a no decaer y a ser siempre sinceros desde su corazón. En la adolescencia, en aquella primera juventud, existe una especial susceptibilidad, ¿no? Entonces, en las cosas tanto internas como externas que sucede en cada joven, en cada adolescente. Y se puede generar una imagen muy oscura de ellos. Allí es donde nosotros podemos llamar que comienza a existir algo que se denomina como una baja autoestima. Que bien, esto puede ser tratado a nivel patológico, pero que se soluciona de una manera muy sencilla. La autoestima baja es cuando ellos ven aquellos lunares o aquellos problemas y los realzan de manera muy grande. Esos lunares, que bien pueden ser reales o que pueden ser ficticios, se pueden superar a través de mostrarle al joven esos buenos deseos, esas cualidades que todo ser humano en realidad tiene, los valores. Y esto potencializarlo, hacérselo ver que existe más luz en medio de esa oscuridad que se ha penetrado en su corazón, ¿no? Entonces ya no solo será ese pequeño foco, sino será una gran luz resplandeciente que puede mostrarse hacia la sociedad, y allí se recupera todo que nosotros llamamos esa baja autoestima. Es mostrarle y enseñarle que él tiene esa dignidad de ser hijo de Dios, porque no hay nada más grande que nosotros podamos ver y rescatar que el sabernos hijos del Rey, que sabernos hijos de Dios. Ese hijo verá su vida y verá la de los demás con una especial atracción, con esa dignidad de hijo de Dios, y querrá amarlos y querrá también satisfacer esas necesidades y ayudarles en todos por cuanto les sea posible. Y esto a través de ser muy sincero con él, de reconocer su fragilidad, pero también de reconocer toda la grandeza que tiene y esa dignidad tan grande que tiene como ser hijo de Dios. Los padres entonces tendrán una gran responsabilidad de formar a los hijos en esa verdad, en esa sinceridad. Y allí podemos crear ese hogar perfecto donde yo puedo recostar mi espalda con mucha tranquilidad porque sé que mi hermano, mi hermana, mis padres me van a recibir y yo nunca voy a caer. De la misma manera, ellos también podrán recostarse en mí porque voy a ser totalmente transparente. Ellos podrán abandonarse de la misma manera en que todos nos debemos abandonar en los brazos de Dios Padre. Vivir es encontrarse con cosas buenas y con cosas malas. Es allí donde nosotros debemos aplicar esta segunda virtud, ser fuertes, mantenernos siempre firmes, así como nos quiere el Señor. El Señor bien lo invita en el Evangelio a que debemos permanecer alegres, y esa alegría que se ve fructificada a través de la fuerza, de la valentía que nos ha mostrado el mismo Señor. No es sencillo tomar la cruz y comenzar a caminar con ese peso. No solamente el peso de aquel madero, sino el peso de todo nuestro pecado. Y Jesús lo hizo por amor a nosotros. San José María decía en el libro Amigos de Dios: el fuerte a veces sufre pero resiste. Llora quizás, pero no se bebe sus lágrimas. Cuando la contradicción arrecia, no se dobla. Ahora en el mundo existe una dosis exageradísima de blandura. Los padres dicen que los hijos ya tendrán tiempo para sufrir, y es allí donde los seguros han adquirido una adquisición muy grande, porque todo ahora quiere estar asegurado y no dejamos nada para que Dios nos sorprenda y Dios nos anime en cada día. Todo lo queremos tener previsto, todo lo queremos tener asegurado, y ponemos a nuestro hijo en una burbuja donde no queremos que el mundo exterior lo toque, ni él sea en algún momento herido. Es decir, allí falta realmente un entrenamiento, que haya una conciencia de que es necesario que el niño se forme en todas las consecuencias que puede tener a su alrededor. Existen niños donde a veces ellos no conocen todos los materiales, el pasto, la arena, porque nunca los han dejado interactuar, porque existe la mamá o el papá que siempre quieren mantener al niño totalmente pulcro, totalmente limpio, y el niño entonces no puede experimentar aquellas sensaciones de las cuales le da el mundo exterior. No podemos ser así, no debemos hacer parte de ello. El niño se cae y la mamá corre a su encuentro a consentirlo y a darle mimos. Ese niño que has consentido, ese niño que has mimado y que no has animado a ser fuerte, será aquel que come lo que quiere y a la hora que quiere,
que ve la televisión como si fuera su mismo padre, porque no existe nada más sino solamente la televisión y él, que crece pensando que los padres más que amor tienen una responsabilidad de cuidarlos en todo momento a ellos. Pusimos nosotros mismos a nuestros hijos en una burbuja y no los dejamos crecer, no los dejamos realmente desarrollarse. Entonces, al enfrentarse a las realidades que van a existir en el mundo, porque los padres no siempre estarán con los hijos, los niños no van a saber asumir aquello que tienen que realmente asumir. Ellos lucharán, pero más bien preferirán dejar a un lado ese dolor. Y es allí donde desde pequeños comenzamos a repudiar la cruz. El Señor lo dijo en las Escrituras: quien quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. Es necesario tener sufrimiento, es necesario tener dolor, porque es allí donde nos parecemos a Cristo, es allí donde nosotros crecemos como personas. Es diferente que un niño se caiga y el padre lo anime a que se levante, a que se sacuda el polvo y siga adelante. El padre está ahí, lo está alentando a seguir, pero no se queda simplemente en mimos. Y es allí donde nosotros debemos ver con claridad lo que está sucediendo. Existen otro tipo de padres que quieren que sus hijos sean Superman y les exigen muchísimo. El niño a veces se sobrecarga. Existen muchos casos en los colegios donde es tanta la presión de los padres que no tiene realmente el niño una libertad, porque siempre está pensando el niño en poder contentar a su padre, en que tiene que sacar buenas notas, en que tiene que ser el mejor, y deja a un lado todo lo de su niñez. Es aquel niño que nunca juega porque todo el tiempo tiene que estar estudiando. Debemos ser muy conscientes nosotros como padres en realidad qué queremos de nuestros hijos, porque no podemos ser absolutamente rígidos. Somos una familia, no realmente somos un régimen. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque cuando yo quiero que mi hijo se convierta en ese Superman, entonces lo vuelvo competitivo, y es ese niño que tiene que, así pase por encima de quien tenga que pasar, él tiene que quedar de primero, tiene que sacar siempre la mejor nota. Y en el momento en que cualquier instante tiene un medio fracaso, aquel niño se echa totalmente a la pena porque no sabe perder. Y yo debo también tener cuidado como padre, debo también enseñarlo que hay momentos donde yo triunfo y hay momentos donde no. Porque es así donde Dios nos enseña. Dios es un perfecto educador y yo debo también seguir esa línea que Dios también me ha manifestado. No son fuertes, en realidad aquellos niños son metálicos, están totalmente robotizados de que tienen que triunfar, de que tienen que ganar, pero nunca los dejan florecer en sus sentimientos. Podemos ver entonces aquella plantica que se le ha dado mucho abono, pero no se ha dejado fructificar del todo con el suficiente sol y con la suficiente agua. Allí podemos ver con claridad ese ejemplo que Dios nos enseña a través de la naturaleza. El hecho de forjar a nuestros hijos a que tienen que ser totalmente competitivos. Manejar un perfecto equilibrio será lo que nos dará la verdadera virtud. La virtud que hace que estén sometidas la recta razón y las pasiones. Es decir, que se cumpla el deber que cada uno tiene, sí, pero que sea muy libre, que sea muy feliz. Como lo decíamos anteriormente, que los niños aprendan casi cantando, no viéndose obligados ni sentenciados ante un cumplimiento que quizás ellos no pueden soportar. Si mis hijos me ven triste, si mis hijos ven que yo me quejo por todo, por cosas pequeñas, ellos van a aprender exactamente lo mismo. Es como ese padre que llega con dolor de cabeza y tienen que cerrar todas las ventanas, los niños no pueden gritar, los niños no pueden hablar porque él tiene dolor de cabeza. Bueno, es momento de ser fuerte, querido padre. Tómate una pastilla y permite que en tu familia exista la libertad, porque con ese pequeño acto, tu hijo más adelante va a hacer exactamente lo mismo, porque aprendió de ti. Es diferente. Nosotros como padres tenemos el deber de ser ejemplo. Por eso lo decía, el contagio es la mejor forma de enseñar la virtud. Los santos sí que conocían sobre esa virtud de la fortaleza, puesto que ellos sabían que seguir a Cristo implicaba siempre un sacrificio, siempre un sufrimiento. Y era ese sufrimiento de llevarlo con verdadera alegría, de levantarse,
Todos los santos tuvieron que pasar por muchas luchas, pero ellos entendían que ante todo se ponía la gracia de Dios. Esa gracia que nosotros podemos adquirir en ese diálogo constante que nosotros tenemos con nuestro Padre, con nuestro Creador. Entonces es necesario que nosotros podamos ser fuertes, podamos ser perseverantes y de la misma manera podamos enseñar a cada uno de nuestros hijos que es necesaria las caídas, pero que es más necesario levantarse y levantarse por amor a Dios. San José María decía: soy la nada, tú eres mi refugio, mi fortaleza. Entender que a través de mi nada, mi debilidad, Dios se puede manifestar y se puede manifestar grandemente. Es decir, mientras estoy trabajando la fortaleza, también estoy trabajando la verdadera humildad. Esa humildad de reconocerme pequeño, de reconocerme nada, y que es Dios quien siempre actuará en mí. La fortaleza no se fía de sí misma, siempre se abandona en los brazos de Dios. Es necesario que nosotros podamos adentrarlo y vivirlo también, enseñando a nuestros hijos que si nosotros damos un paso es por amor de Dios, porque Dios lo ha permitido. Si nosotros amanecemos y abrimos nuestros ojos y podemos ver el sol, podemos entender que todo es gracia y que todo lo ha hecho Dios por el bien de los que los aman. Entonces la perfección del hombre es siempre y consistirá en darle la mayor gloria a Dios, y dándole la mayor gloria a Dios también contribuimos a esto que es tan grande, que es la salvación de las almas, la salvación de las almas de los que Dios me ha fiado y las de todo el mundo, incluso de personas que nosotros no conocemos. Hacemos parte también entonces de esa gran redención que comenzó Cristo en la cruz y que permanece y continúa en cada uno de nosotros cuando hacemos lo que nos corresponde con la fortaleza que nos es debida. No es acumular virtudes sencillamente, sino es trabajarlas cada momento, rumiarlas y hacerlas vida para que los demás puedan también tener vida. Entonces, por medio de las virtudes nosotros encontramos la verdadera libertad, y esa libertad que es plenamente felicidad, que es sabernos hijos de Dios. No existe ninguna virtud que nos lleve realmente al egoísmo. Todas las virtudes contribuyen a que finalmente trabajemos en la caridad, porque la caridad es el mismo Dios. Entonces, si nosotros trabajamos desde todas las virtudes, sin ser egoístas, sin desear un beneficio propio, sino siempre pensando en el amor, esto va a contribuir a que yo cada día sea más fuerte en el corazón. Cuando vengan todas las tormentas, yo me podré mantener en pie, y esto mismo lo verán mis hijos. Recordemos que todo se aprende más por contagio. Cuando yo veo un buen ejemplo, yo me animo a querer ser como esa persona. Y si yo veo un mal ejemplo, muchas veces me puedo escudar y excusar en esa persona, en que hizo estas cosas malas, entonces yo también puedo hacerlo. Sin embargo, un verdadero virtuoso va a aprender de las cosas buenas y va a tener en cuenta aquello que está viendo malo para no hacerlo y no caer en ello. Ser fuertes y ser muy sinceros con nosotros mismos, entendiendo siempre esa cualidad del ser humano de sabernos imposibilitados, pero posibilitados por la gracia que Dios nos da al ser hijos de Dios. Ser fuerte requiere saber exactamente quién soy para poder levantarme en las pruebas y para poder ayudar en aquellas cosas que Dios me ha dado como los dones. Decir sí y permanecer en ese sí, y decir no y permanecer en ese no, como lo decíamos anteriormente, lo que nos decía nuestro apóstol Santiago. Entonces, tener valentía de saber escoger siempre lo mejor, y siempre lo mejor será aquello de lo que Dios quiere que pase. Muchas veces no entendemos la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no consiste en entender, sino en amar lo que Dios pone en mis manos. Es escoger siempre lo mejor, añorar el cielo con los pies muy puestos en la tierra, pero con el corazón elevado hacia allá. Allí comenzamos a trabajar la virtud. Queremos un mundo donde todas las personas sean muy virtuosas, pero no queremos trabajar por construirlo, y no queremos trabajar porque nuestros hijos sean aquellos fuertes, aquellos sinceros. Es necesario, se hace muy necesaria entonces esta tercera virtud, que nosotros debemos ser justos, y no hay mayor injusticia en el mundo que no reconocer quién es Dios
y qué hace Dios en cada uno de nosotros. Porque para un verdadero justo, así como nos lo enseñan las Sagradas Escrituras, y bien lo podemos plasmar en nuestro gran y amado Padre San José era justo, primero para con Dios, segundo para consigo mismo y tercero para con los demás. La justicia está totalmente anclada a la dignidad del hombre. Y el alma de la justicia propiamente es la caridad, porque nosotros todo nos debe mover siempre el amor, ese amor de Dios que nos lleva a corresponder la grandeza de su ser. Cuando yo hablo del segundo punto de la justicia para consigo mismo, es entender lo que soy y saberme mi nada, saber mi barro, para que en mí actúe la gracia de Dios. Y finalmente para con nuestro prójimo, cuando yo soy justo con Dios, cuando yo soy justo consigo mismo, voy a poder ver a los demás como esos verdaderos hijos de Dios. Entonces voy a tener esa caridad exquisita que me lleva a una total justicia. La justicia, la tolerancia, la solidaridad en realidad quedan pequeñas para un verdadero cristiano. Aquellos que queremos imitar a Cristo mismo. Todas aquellas virtudes y muchísimas más que quizás no podemos conocer en el momento son la base y el fundamento para poder ser verdaderos cristianos. Está en nuestras manos el querer cambiar el mundo. Está en nuestros actos el que el mundo en realidad sea diferente. La caridad perfecciona y complementa la justicia. Es decir, todo por cuanto obra en el mundo debe estar rodeado de amor, y de esa misma manera yo voy a poder corresponder a todo por cuanto Dios hace conmigo. Finalmente podemos ver el ejemplo de nuestro gran santo San José María Escrivá, que en todo momento agradecía a Dios por justicia, y lo agradecía a través de las personas, así como agradecía el hecho de que le acompañaran, así como agradecía el hecho de cualquier palabra, de cualquier momento y afecto que podían tener para con él. De la misma manera nosotros entonces debemos pedir que Dios nos dé la gracia de poder adquirir estas virtudes, de poder imitarle y sobre todo de poder amarle, para poder corresponder a esa justicia que Dios mismo nos enseña y que nos mostró a través de su Hijo Jesucristo, dándonos la cruz. Entonces pidámosle en este día a Nuestra Señora que sea ella quien venga a educarnos, que eduque nuestro corazón para poder ser sinceros, para poder ser fuertes, para poder ser justos, y de la misma manera podamos enseñar a nuestros hijos y a todos los que Dios pone a nuestro alrededor. Que sea Nuestra Señora quien nos bendiga en este día. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.